Mi esposo y su amante me tendieron una trampa para enviarme a prisión y así poder quedarse con toda mi fortuna. Mientras me arrastraban hacia la celda, ambos se reían con satisfacción y me dijeron: «Púdrete en la cárcel, ahora todo es nuestro». Pero de repente, uno de los guardias de la prisión se quedó mirando fijamente el collar que llevaba en mi cuello. Su expresión se congeló por completo y luego me susurró en voz baja: «Esta noche pondremos el plan en marcha. Pronto sabrás toda la verdad». Resulta que antes de comenzar esta historia, me gustaría pedirles que escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando este relato. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para que podamos seguir creciendo y traerles historias cada vez más emocionantes. Aquella mañana, el cielo lucía completamente despejado. Sin embargo, para Sofía, ese día marcaba el inicio de una tormenta que destruiría su vida hasta lo más profundo de su ser. Sofía acababa de terminar de acomodarse el pañuelo frente al gran espejo de su habitación. Se estaba preparando para ir a la oficina central de la empresa que había heredado de su padre, un negocio dedicado a la exportación de muebles que ella había administrado con gran dedicación y éxito durante años. Su esposo, Diego, entró a la habitación con el rostro visiblemente tenso, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa forzada que apenas lograba sostener. Diego se acercó a Sofía y besó su frente con ternura, un gesto que más tarde ella reconocería como el beso de Judas antes de la traición. Diego le dijo que se iría primero porque tenía un asunto urgente con un cliente fuera de la ciudad. Sofía simplemente asintió y sonrió, confiando plenamente en su esposo. Jamás había albergado la más mínima sospecha sobre el hombre con quien llevaba casada 5 años. Poco después de que Diego se marchara, se escucharon golpes violentos e impacientes en la puerta principal desde la planta baja. Sofía, que estaba guardando algunos documentos en su maletín de trabajo, se sobresaltó por el ruido. Bajó las escaleras apresuradamente y encontró a su empleada doméstica de pie junto a la entrada, con el rostro completamente pálido. Cuando Sofía abrió la puerta principal, se encontró con un escuadrón completo de policías uniformados y varios agentes de civil esperando afuera. Uno de los oficiales le mostró una orden de allanamiento. Sofía, completamente confundida, intentó preguntar qué estaba sucediendo, pero el oficial no le dio muchas explicaciones. Los agentes entraron inmediatamente y comenzaron a registrar toda la casa. Revolvieron objetos de valor, abrieron cajones a la fuerza dejando su contenido esparcido por el suelo, y en cuestión de minutos, la paz del hogar se transformó en un caos absoluto. El corazón de Sofía latía con fuerza cuando vio a Patricia, su mejor amiga y secretaria personal, aparecer en el umbral de la puerta justo cuando llegaban más policías. Patricia fingió estar horrorizada y comenzó a llorar de manera exagerada, preguntando a gritos qué le estaba pasando a Sofía. Sofía corrió a abrazar a Patricia buscando consuelo y tranquilidad, pero el cuerpo de su amiga se sintió rígido y extraño. Uno de los policías gritó desde el estudio de Sofía. Traía consigo el maletín de cuero que ella solía llevar a la oficina. El oficial vació el contenido del maletín sobre la mesa de la sala. Entre el labial, la cartera y los documentos de la empresa, aparecieron 3 bolsas de plástico transparente que contenían un polvo blanco y decenas de pastillas que Sofía jamás había visto en su vida. Eran sustancias ilegales en cantidad suficiente para enviar a alguien a prisión con la máxima condena. Sofía gritó histérica, negando que esas cosas fueran suyas. Juró por Dios que nunca en su vida había tocado algo así. Pero a la policía no le importó. Inmediatamente le colocaron las esposas en ambas muñecas. El frío del metal se extendió por todo su cuerpo, como si le congelara la sangre. En ese momento crítico, Diego reapareció en la casa. Actuó a la perfección, como si acabara de regresar al enterarse de las malas noticias. Se arrodilló frente a los policías, suplicando que no se llevaran a su esposa, pero sus ojos no reflejaban tristeza alguna. Sofía, mientras era arrastrada por los agentes, alcanzó a ver cómo las miradas de Diego y Patricia se cruzaron. Había un destello de satisfacción en los ojos de ambos, una señal secreta que en ese momento Sofía, sumida en el caos, no logró comprender del todo.
El proceso legal avanzó con una rapidez absurda e incomprensible. Sofía se sentía como si estuviera viendo una película de terror en la que ella era la protagonista. El abogado que Diego había contratado para defenderla resultó ser completamente pasivo. No presentó objeciones significativas y, de hecho, le sugirió a Sofía que admitiera la posesión de las drogas para obtener una reducción de condena. Por supuesto, ella se negó rotundamente. En la fría sala del tribunal, el juez golpeó el martillo con fuerza. Sofía fue declarada culpable de tráfico de sustancias ilegales a gran escala y lavado de dinero. Todas las pruebas apuntaban hacia ella. Las huellas dactilares que inexplicablemente aparecieron en los paquetes y los movimientos bancarios en su cuenta que habían sido manipulados. El juez dictó una sentencia de 20 años de prisión. El mundo de Sofía se derrumbó en un instante, dejándola sumida en un vacío absoluto. Antes de ser trasladada al vehículo de prisioneros, Diego se acercó a Sofía en la sala de espera del juzgado. Llevaba consigo una pila de documentos y derramaba lágrimas de cocodrilo. Le explicó que para salvar los activos de la empresa y evitar que fueran confiscados por el Estado, Sofía debía firmar un poder completo, transfiriéndole todo a él. En su estado de conmoción, y creyendo todavía que su esposo la amaba, Sofía firmó aquellos documentos con manos temblorosas. Le entregó absolutamente todo: la casa, la empresa, los terrenos y todos sus ahorros. Pensó que Diego cuidaría de esos bienes hasta que ella quedara libre. Ese fue el error más grande de toda su vida. En cuanto la firma quedó plasmada, Diego arrebató los papeles con brusquedad. Su expresión de tristeza desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa burlona y aterradora. Sofía fue conducida al interior del vehículo de prisioneros, un espacio sofocante que olía a hierro oxidado. El trayecto hacia la prisión se sintió interminable. No dejó de rezar ni un momento, esperando que todo fuera solo una pesadilla de la cual despertaría pronto. Pero el olor húmedo de las paredes de la cárcel y el sonido metálico de las puertas de hierro cerrándose le hicieron comprender que aquella era su amarga realidad. Sofía fue asignada a una celda de aislamiento sucia, ubicada al final de un largo pasillo. El piso estaba frío y no había una cama decente, solo un catre de madera duro y desgastado. Se sentó abrazando sus rodillas en un rincón de la celda, todavía vestida con la misma ropa del juicio, con su pañuelo ahora arrugado y desarreglado. Esa noche, un guardia abrió la puerta de la celda, pero no para traerle comida, sino para permitir la entrada de visitantes. Diego y Patricia entraron al área frente a la celda de aislamiento. El guardia los dejó pasar como si le hubieran pagado para hacer la vista gorda. Patricia ya no lucía como la amiga preocupada de antes. Ahora se colgaba coquetamente del brazo de Diego, con la cabeza apoyada en el hombro del esposo de Sofía. Ambos miraban a Sofía, acurrucada en el suelo como si contemplaran a una rata de alcantarilla repugnante. Ya no había más actuación. Sus máscaras habían caído por completo. Diego se rió suavemente y su risa resonó en el pasillo silencioso de las celdas. Acercó su rostro a los barrotes de hierro y miró fijamente a los ojos de su esposa. Con un tono de absoluta victoria, le confesó que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Admitió que él mismo había colocado las drogas en el bolso de Sofía mientras ella se duchaba. También había arreglado todo para que el abogado no la defendiera adecuadamente. Le dijo que estaba harto de vivir a la sombra del éxito de Sofía y que quería apoderarse de toda la herencia del padre de ella. Patricia añadió con un tono hiriente y despectivo que Sofía siempre había sido demasiado tonta e ingenua. Confesó que siempre le había tenido envidia y que ahora era su turno de disfrutar de todo ese lujo. Las últimas palabras que Diego pronunció antes de marcharse atravesaron el corazón de Sofía como una daga. Le dijo que se pudriera en la cárcel porque ahora todo era de ellos. Diego y Patricia se dieron la vuelta y se alejaron riendo satisfechos, dejando a Sofía completamente destrozada. Las lágrimas de Sofía brotaron sin control. Se sentía traicionada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. Lloró hasta quedarse sin voz, golpeando el frío suelo de la celda con los puños.
La desesperación comenzó a invadir su mente. Sentía que su vida había terminado en aquella diminuta habitación de 3 por 3 metros. Sin embargo, el destino tenía otros planes mucho más grandes reservados para ella. Mientras Sofía permanecía hundida en su llanto, un viejo guardia de la prisión llamado Barreto llegó para cerrar las puertas del bloque de aislamiento. Barreto era un hombre de mediana edad con un rostro duro y lleno de cicatrices, temido por los demás reclusos. Al principio iba a gritarle a Sofía para que se callara y dejara de hacer ruido, pero cuando se acercó a los barrotes, sus ojos captaron algo que brillaba en el cuello de ella. Era un colgante de plata con forma de rosa negra cuyo extremo asomaba por debajo del pañuelo desarreglado de Sofía. Ese collar era la única pertenencia que le habían permitido conservar, porque los oficiales que revisaron sus cosas lo consideraron una joya barata y sin valor. La mirada de Barreto, que antes era feroz, cambió repentinamente. Su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Observó el collar y luego el rostro de Sofía, buscando algún parecido con alguien de su pasado. Las manos de Barreto temblaron mientras sujetaba los barrotes de hierro. Lentamente, aquel guardia conocido por su crueldad se arrodilló en el suelo sucio, justo frente a la celda de Sofía. Sofía, al ver el extraño comportamiento del guardia, sintió miedo y retrocedió hacia la esquina de la celda. Pero Barreto no hizo nada malo. Con voz temblorosa y llena de respeto, le susurró en voz baja que esa noche pondrían en marcha el gran plan. La llamó señora con deferencia y le dijo que pronto sabría toda la verdad sobre quién era ella realmente. Sofía se quedó en silencio, confundida y asustada. Sin embargo, había un destello de esperanza extraña en los viejos ojos del guardia. Llegó la medianoche y la prisión quedó en un silencio sepulcral como un cementerio. Solo se escuchaba el goteo del agua de un grifo que goteaba en algún lugar lejano. Sofía no podía dormir. Las extrañas palabras de Barreto seguían resonando en su cabeza. De pronto, escuchó pasos pesados acercándose. Barreto apareció nuevamente frente a su celda. Sin decir una sola palabra, sacó una llave y abrió la pesada puerta de hierro. Sofía se puso de pie con dudas. Pensó si aquello sería otra trampa de Diego para hacerla parecer una fugitiva y que la mataran a tiros. Pero la mirada de Barreto transmitía una lealtad profunda, no una amenaza. Barreto le hizo una señal para que lo siguiera en silencio. No caminaron hacia la salida de la prisión. En cambio, Barreto llevó a Sofía hacia la parte trasera del bloque de aislamiento, que terminaba en un callejón sin salida. Allí solo había una pared de ladrillos viejos y cubiertos de musgo. Barreto palpó uno de los ladrillos en la pared y lo presionó siguiendo un patrón específico y complejo. Se escuchó un suave sonido mecánico, como engranajes girando. Lentamente, la pared de ladrillos se deslizó hacia un lado, revelando un oscuro pasadizo con escaleras de hierro que descendían hacia el subsuelo. Una corriente de aire frío salía del interior de aquel corredor. Sofía miró a Barreto con ojos llenos de preguntas, pero el viejo solo asintió con seguridad y la invitó a entrar. Descendieron por las escaleras de hierro bastante profundo, adentrándose en las entrañas de la tierra. Cuanto más bajaban, más limpio y moderno se volvía el pasadizo. Las paredes que antes eran de ladrillo viejo se transformaron en concreto sólido, con luces LED iluminando el camino. Al final de las escaleras había una puerta de acero gruesa con un escáner de retina. Barreto escaneó su ojo y la puerta se abrió con un siseo hidráulico. Sofía quedó boquiabierta al ver lo que había del otro lado. No era simplemente un sótano, sino un centro de operaciones extremadamente sofisticado y amplio. La habitación estaba llena de grandes pantallas de monitores que mostraban diversos datos, mapas de la ciudad y grabaciones de cámaras de vigilancia de diferentes puntos estratégicos. En el centro de la sala había un gran escritorio de caoba que lucía muy lujoso e imponente. En la pared detrás del escritorio colgaba un gran retrato de una mujer con pañuelo, muy hermosa y elegante. Sofía se tapó la boca de la impresión.
La mujer del retrato era su madre, fallecida 5 años atrás. Su madre llevaba puesto exactamente el mismo collar que Sofía usaba ahora, el colgante de rosa negra. Barreto invitó a Sofía a sentarse en aquella silla imponente. Sofía se sintió incómoda, pero obedeció. Barreto entonces se puso firme frente a ella, como un soldado reportándose ante su comandante. Comenzó a explicarle la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Le contó que la madre de Sofía no había sido simplemente una ama de casa aficionada a la jardinería, como ella creía. Su madre era la fundadora y líder de la organización Rosa Negra, una red clandestina que controlaba las rutas logísticas e informativas del puerto y que ejercía una gran influencia en el mundo de las sombras de la ciudad. Esta organización operaba en silencio, manteniendo el equilibrio de poder entre los mafiosos y los funcionarios corruptos. La madre de Sofía había ocultado esta identidad para protegerla, para que pudiera crecer como una chica normal y feliz. Sin embargo, había preparado todo para el día en que Sofía estuviera en peligro. El collar de rosa negra era la llave de la máxima autoridad, el sello que indicaba que quien lo portara era la legítima sucesora y líder de Rosa Negra. Sofía escuchó todo aquello con el cuerpo temblando. Le costaba creer que su madre, tan dulce y gentil, tuviera un lado tan poderoso y temible. Barreto le explicó que después de la muerte de su madre, la organización había permanecido dormida, esperando a que apareciera su heredera. El propio Barreto se había infiltrado como guardia de prisión durante años porque el cuartel general de Rosa Negra estaba construido precisamente bajo la prisión estatal, el lugar menos sospechoso para sus enemigos. Barreto le dijo que sabía que Sofía había sido víctima de una trampa, pero que no podía actuar al margen de la ley hasta que ella entrara en su alcance y activara la autoridad del collar. Barreto entonces presionó un botón en el escritorio y una de las pantallas gigantes de la pared se encendió. La pantalla mostraba grabaciones de cámaras de vigilancia en tiempo real. El corazón de Sofía hirvió de rabia al ver lo que aparecía en la pantalla. Era una transmisión en vivo desde el interior de su propia casa, la casa que Diego le acababa de arrebatar. Allí se veía a Diego y Patricia sentados en el sofá de la sala, riendo a carcajadas. Estaban abriendo una botella de jugo de uva importado premium para celebrar su victoria. Sobre la mesa yacían los documentos de los activos que Sofía acababa de firmar. Diego besaba la mejilla de Patricia y le entregaba las llaves del auto de lujo de Sofía. Barreto colocó una tableta frente a Sofía. En la pantalla aparecían datos bancarios que mostraban que Diego acababa de transferir $50 millones en fondos líquidos de la empresa a una cuenta en el extranjero a nombre de Patricia. Barreto preguntó con voz fría pero letal qué órdenes debía ejecutar. Le ofreció la opción de enviar un equipo de ejecutores esa misma noche para eliminar a Diego y Patricia mientras dormían. Barreto le aseguró que para Rosa Negra hacer desaparecer a 2 traidores era tan fácil como dar vuelta la palma de la mano y no dejaría rastro alguno. Sofía miró la pantalla del monitor con una expresión que fue cambiando gradualmente. La tristeza y la desesperación que antes la envolvían ahora se transformaban en una ira fría y calculada. Tocó el collar de Rosa Negra en su cuello, sintiendo el frío de la plata penetrar en su piel. La imagen del rostro firme de su madre en el retrato parecía infundirle una nueva fuerza. Sofía comprendió que llorar no le devolvería nada. Su bondad e ingenuidad se habían convertido en armas que otros usaron para destruirla. Si quería sobrevivir y recuperar lo que le pertenecía, debía dejar atrás a la vieja Sofía. Tenía que convertirse en alguien como su madre. Sofía negó lentamente con la cabeza ante la oferta de Barreto. Le dijo que matarlos ahora sería demasiado fácil, demasiado piadoso para ellos. Una muerte rápida no pagaría el dolor y la humillación que ella había sentido. Quería que experimentaran exactamente lo mismo que ella, perderlo todo, ser traicionados, humillados y caer en la miseria hasta el punto más bajo. Quería ver a Diego y Patricia destruirse lentamente, desconfiar el uno del otro y finalmente suplicar perdón a sus pies.
Quería jugar con sus presas antes de acabar con ellas. Sofía se levantó de aquella silla imponente y se acomodó el pañuelo que ahora se sentía como una corona de gobernante. Su rostro ya no mostraba a la mujer débil que acababan de condenar a prisión. Miró a Barreto con una mirada afilada y autoritaria. Le ordenó que comenzara a activar toda la red de inteligencia de Rosa Negra. Pidió acceso completo a todos los activos secretos de su madre que Diego desconocía. Sofía declaró que a partir de esa noche ya no era simplemente la reclusa número tal, sino la reina que controlaría el tablero de ajedrez desde detrás de las rejas. Le ordenó a Barreto que dejara a Diego y Patricia volar tan alto como quisieran disfrutando de la fortuna robada, porque cuanto más alto volaran, más se destrozarían los huesos cuando ella los derribara. Barreto sonrió con respeto e inclinó la cabeza profundamente, reconociendo el nacimiento de su nueva líder. El juego de la venganza acababa de comenzar. Una semana después de que Sofía ingresara oficialmente a prisión, el ambiente en la lujosa mansión heredada de sus padres había cambiado por completo. Diego y Patricia se sentían como los nuevos rey y reina que acababan de conquistar un gran reino. Tiraron todas las pertenencias personales de Sofía. Las fotos de la boda que adornaban la sala fueron descolgadas con brusquedad y quemadas en el patio trasero. La ropa de Sofía fue donada o simplemente arrojada a la basura, como si quisieran borrar todo rastro de la existencia de la mujer que alguna vez fue la señora de esa casa. Patricia, sintiéndose ahora con pleno poder, comenzó a dar órdenes a los empleados domésticos con un tono altanero y arrogante. Cambió la disposición de los muebles, encargó mobiliario nuevo mucho más llamativo y ostentoso, tratando de ocultar los vestigios del gusto elegante y sencillo de Sofía. Para Patricia, este era el pináculo de su gloria después de años viviendo a la sombra de su amiga. Esa noche, Diego y Patricia planearon una cena privada para celebrar su éxito al apoderarse de todos los activos sin mayores obstáculos. Se sentaron frente a frente en la larga mesa de comedor de madera de teca maciza. Sobre la mesa había un costoso festín de mariscos pedido de un restaurante de 5 estrellas. La luz de las velas brillaba románticamente, reflejándose en las copas de cristal llenas de jugo de uva con gas de primera calidad. Deliberadamente no bebían alcohol porque querían mantenerse sobrios para disfrutar de este momento de victoria, aunque irónicamente sus corazones estaban embriagados de codicia. Diego levantó su copa muy alto, invitando a Patricia a brindar por su brillante futuro. Patricia rió alegremente, su risa resonando aguda en la amplia habitación. Hablaban de sus planes de vacaciones a Europa el próximo mes, usando el dinero de la empresa que ahora estaba completamente bajo el control de Diego, pero en medio de las risas comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La enorme lámpara de araña de cristal que colgaba justo encima de la mesa de comedor empezó a parpadear de forma irregular. Al principio, Diego pensó que era solo un problema de voltaje debido al clima nublado afuera, pero el parpadeo se volvió cada vez más rápido y errático, creando un efecto estroboscópico que mareaba. Patricia comenzó a inquietarse visiblemente y le pidió a Diego que llamara a un técnico. Antes de que Diego pudiera levantarse de su silla, el sistema de altavoces inteligentes instalado en toda la casa se activó repentinamente a todo volumen. Se escuchó un ruido de estática ensordecedor durante unos segundos antes de transformarse en una grabación de una voz muy familiar. Era la voz de Sofía, no la voz habitual de Sofía, sino el llanto desgarrador del día en que la policía la sacó a rastras de la casa una semana antes. Ese llanto resonaba desde la sala, la cocina y hasta los dormitorios del piso superior, creando una orquesta de terror espantosa. Diego entró en pánico y corrió hacia el panel de control del hogar inteligente en la pared cerca de la cocina. Presionó el botón de apagado repetidamente con frustración, pero el sistema parecía bloqueado y no respondía a sus órdenes. La voz de Sofía seguía repitiéndose. Esta vez cambió a una grabación de una vieja discusión entre ellos, en la que Sofía preguntaba con voz quebrada por qué Diego la había traicionado.
El rostro de Patricia estaba pálido como la cera, sus manos temblaban tanto que dejó caer el tenedor sobre el plato, produciendo un sonido metálico estridente. Se tapó los oídos con fuerza, gritando que Diego detuviera aquel sonido. Diego, desesperado, finalmente corrió hacia la caja de fusibles principal en la habitación trasera y cortó el suministro eléctrico de toda la casa. Un silencio escalofriante envolvió instantáneamente la mansión. Oscuridad total. Las respiraciones agitadas de Diego y Patricia se escuchaban en medio de la penumbra, iluminados apenas por los relámpagos que ocasionalmente destellaban afuera de las ventanas. Pero el terror aún no había terminado. De repente se oyó el rugido de un motor de auto que se encendía desde el garaje cerrado que conectaba con la sala principal. Diego se quedó atónito. Sabía perfectamente que solo había un auto en ese garaje, el sedán de lujo favorito de Sofía, cuyas llaves ahora tenía Patricia. Patricia buscó en su bolsillo y se aseguró de que las llaves del auto todavía estaban con ella. Entonces, ¿cómo era posible que el motor del auto se encendiera solo? El rugido del motor se intensificaba, como si alguien estuviera pisando el acelerador a fondo. Se escucharon golpes fuertes contra la puerta del garaje desde adentro. El auto estaba embistiendo la puerta del garaje repetidamente. ¡Pum, pum, pum! El sonido del metal chocando contra el concreto hacía vibrar el suelo de la casa. Diego se armó de valor, encendió la linterna de su teléfono y caminó lentamente hacia la puerta que conectaba con el garaje. Patricia lo seguía de cerca, aferrándose a la camisa de Diego con terror. Cuando Diego abrió la puerta del garaje, el humo del escape llenó la habitación. El sedán negro estaba visiblemente abollado en la parte delantera por haber golpeado la pared. El motor seguía rugiendo caliente, pero no había absolutamente nadie en el asiento del conductor. El volante del auto giraba solo hacia la izquierda y hacia la derecha, como si lo controlara un fantasma. Diego retrocedió aterrorizado y cerró la puerta del garaje de un portazo. Su respiración era entrecortada y no podía encontrar ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, muy por debajo de la prisión, Sofía estaba sentada en su silla de mando con una expresión impasible. Observaba el terror de su esposo y su antigua amiga a través de las pantallas de monitores sofisticados. Barreto estaba de pie a su lado, acababa de terminar de teclear los códigos de comando en su tableta que hackearon el sistema computarizado del auto y del hogar inteligente de Diego. Sofía no sonreía, no había alegría desbordante, solo una fría satisfacción al verlos sufrir. Luego le hizo una señal a Barreto para que lanzara el último ataque psicológico de esa noche. Barreto asintió comprendiendo y envió una señal a un pequeño dispositivo que sus hombres habían colocado en el dormitorio principal unas horas antes. En la mansión, Patricia, que ya no soportaba más el ambiente de la planta baja, decidió correr hacia el dormitorio principal en el segundo piso. Quería encerrarse y esconderse bajo las sábanas. Con pasos tambaleantes en la oscuridad, Patricia subió las escaleras y empujó la puerta de la habitación. Un relámpago desde la gran ventana iluminó la cama tamaño king. Patricia gritó histéricamente. Su grito esta vez fue mucho más aterrador que los anteriores. Diego, al escuchar el grito, corrió escaleras arriba inmediatamente. Al llegar al dormitorio, encontró a Patricia sentada en el suelo, señalando hacia la cama con expresión de horror. Sobre el colchón, cuyas sábanas acababan de ser cambiadas por unas de seda costosa, yacía un bulto cuidadosamente envuelto. No era un regalo, sino un juego de tela blanca de mortaja dispuesta para asemejarse a un cadáver humano. En la parte de la cabeza de la mortaja había un portarretratos. Era una foto de Patricia con el rostro tachado con tinta roja simulando sangre. En el pecho del bulto de mortaja había una nota escrita a mano con caligrafía muy prolija. Se quedaron con mi casa. Les he preparado su hogar futuro. Patricia lloraba histéricamente, sintiendo que su vida estaba siendo acechada por un espíritu vengativo. Diego intentó calmarla, pero sus propias manos temblaban violentamente al tocar aquella tela de mortaja. La tela despedía un fuerte olor a jazmín, un aroma que se asocia con la muerte. Esa noche
Ninguno de los dos se atrevió a dormir ni un segundo. Se mantuvieron despiertos en el terror, en la casa que habían robado de manera sucia, vigilados por ojos invisibles. Pasó un mes desde aquella noche de terror. Diego y Patricia ahora vivían en una paranoia constante. Habían llamado a varios especialistas espirituales para limpiar la casa, pero los pequeños terrores seguían ocurriendo, como grifos que soltaban agua roja o el sonido de pasos en pasillos vacíos. Debido a la falta de sueño y al estrés severo, la concentración de Diego en los negocios se desmoronó por completo. No se daba cuenta de que un problema mucho mayor estaba carcomiendo los cimientos de sus finanzas. La empresa exportadora de muebles que le había arrebatado a Sofía comenzó a experimentar un declive drástico. Los contenedores llenos de mercancía para exportación quedaban retenidos en el puerto sin razón aparente. Los permisos de repente se complicaban por la burocracia y uno a uno los clientes antiguos cancelaban sus contratos comerciales. Sin que Diego lo supiera, todo este caos era el trabajo silencioso de la red Rosa Negra bajo el mando de Sofía. Barreto había instruido a sus hombres en el puerto y en aduanas para que bloquearan cada paso comercial de Diego. Los almacenes estaban llenos de mercancía que no podía enviarse, mientras los costos operativos seguían aumentando. El flujo de caja de la empresa se estancó completamente. Diego, que no poseía la capacidad gerencial de Sofía, comenzó a desesperarse. Intentó cubrir las pérdidas usando su dinero personal, pero el estilo de vida derrochador de Patricia, que gastaba compulsivamente, hizo que sus ahorros disminuyeran rápidamente. Los bancos rechazaban otorgarle nuevos préstamos al ver el balance financiero en números rojos. Diego estaba al borde del abismo, amenazado con la bancarrota y la pérdida de su reputación. En medio de esa desesperación, un intermediario comercial que en realidad era un agente doble enviado por Barreto, llegó para reunirse con Diego. El hombre le informó que había un inversionista millonario del extranjero interesado en adquirir parte de las acciones de la empresa o proporcionar una inyección de capital fresco. La inversionista se llamaba Señora Victoria, una viuda de un magnate que acababa de regresar al país y buscaba oportunidades de inversión. Diego vio esto como su única salida. Sin pensarlo dos veces y sin hacer una verificación exhaustiva de antecedentes, Diego aceptó la reunión de negocios. Estaba demasiado arrogante para darse cuenta de que el nombre Victoria era un derivado del nombre de su propia esposa. La reunión se llevó a cabo en un restaurante privado exclusivo en el centro de la ciudad. Diego llegó vistiendo su mejor traje, tratando de lucir exitoso aunque el sudor frío empapaba su espalda. Esperaba nervioso en la mesa redonda que había sido reservada. Poco después, la puerta de la sala VIP se abrió. Entró una mujer con una apariencia impactante e intimidante. Vestía ropa musulmana de alta costura muy moderna, completamente diferente al estilo sencillo que Sofía solía usar. Unos grandes lentes oscuros cubrían parte de su rostro y caminaba con la barbilla levantada, llena de confianza, acompañada por dos guardaespaldas corpulentos. Era Sofía, pero Diego no la reconoció. Sofía había cambiado su forma de caminar, su postura e incluso el tono de su voz. Detrás de esos lentes oscuros, Sofía miraba a su esposo con disgusto. Se sentó frente a Diego sin quitarse los lentes. Diego quedó fascinado y a la vez intimidado por el aura de poder que emanaba la mujer frente a él. Sofía se presentó como Señora Victoria, con una voz ligeramente más grave y con un acento algo extranjero. Habló directamente de negocios, directa al grano y muy incisiva. Sofía diseccionó las debilidades de la empresa de Diego con un análisis preciso, haciéndolo sentirse desnudo y estúpido. La señora Victoria ofreció una inyección de efectivo de una cantidad fantástica, suficiente para pagar todas las deudas de la empresa y financiar el estilo de vida de Diego durante varios años. Sin embargo, las condiciones eran muy severas. Como garantía, la señora Victoria exigía que Diego entregara los títulos de propiedad originales de la mansión donde vivían, así como otros activos personales, incluyendo autos y joyas. Si Diego no devolvía el dinero en el plazo acordado,
Todos esos activos pasarían a ser propiedad de la señora Victoria. Diego tragó saliva. Era una apuesta muy arriesgada, pero la perspectiva de la bancarrota y la pobreza le asustaba más. Con manos temblorosas, Diego aceptó el acuerdo. Estaba convencido de que podría hacer trabajar ese dinero y devolver la gloria a la empresa, sin saber que la empresa ya había sido saboteada desde adentro. Cuando se cerró el trato, Diego se puso de pie y extendió la mano para estrecharla como señal del acuerdo. Sonreía ampliamente, sintiéndose salvado por una diosa de la fortuna. Sofía se levantó lentamente. Miró la mano extendida de Diego. Hubo un momento de silencio. En lugar de aceptar ese apretón de manos, Sofía juntó las palmas de sus manos frente a su pecho e hizo una leve reverencia, rechazando el contacto físico con alguien que no era su pariente cercano por cuestiones de fe. Ese movimiento era muy específico. Era exactamente el gesto que Sofía, la esposa que él había enviado a prisión, solía hacer. Cada vez que se reunía con socios comerciales masculinos, Sofía siempre hacía exactamente lo mismo con un gesto idéntico. Diego se quedó paralizado, su sonrisa congelada en los labios. Retiró su mano con torpeza. Sus ojos miraron fijamente hacia la señora Victoria, tratando de penetrar aquellos lentes oscuros. Una fuerte sensación de déjà vu lo golpeó. El sudor frío volvió a brotar de sus sienes mientras el ambiente de la habitación se volvió repentinamente tenso y frío. Diego se atrevió a preguntar con voz ronca por qué la señora Victoria rechazaba su apretón de manos y por qué ese gesto le resultaba tan familiar. Sofía, detrás de sus lentes oscuros, esbozó una sonrisa tenue. Una sonrisa que contenía 1000 significados, pero ninguno de ellos era bondad. Acercó su rostro ligeramente hacia Diego y bajó el tono de su voz hasta convertirlo en un susurro que penetraba hasta los huesos. Le preguntó con tono impasible: «¿Qué pasa, señor Diego? Se ve muy pálido, como si acabara de ver a una muerta levantarse de la tumba». Esa pregunta hizo que el corazón de Diego pareciera detenerse. Se quedó mudo, con la lengua paralizada. La sospecha comenzó a arrastrarse en su mente. Sin embargo, su sentido común se negaba a creer que la mujer socialité frente a él fuera Sofía, quien supuestamente estaba pudriéndose en una celda de aislamiento de la prisión estatal. Sofía entonces retrocedió, tomó su costoso bolso y se dio la vuelta para marcharse, dejando a Diego petrificado en confusión y un miedo cada vez mayor. La trampa había sido tendida y el ratón acababa de devorar el cebo con avidez. El dinero en efectivo inyectado por la misteriosa figura llamada señora Victoria proporcionó momentáneamente un respiro a Diego y Patricia. La montaña de problemas financieros que asfixiaba a la empresa pareció desvanecerse en un instante. Diego, con una confianza que se elevaba por las nubes al sentir que había logrado engañar a una inversionista rica, volvió a sus viejas costumbres arrogantes. Usó parte de los fondos para tapar los agujeros de las deudas a corto plazo más urgentes. Pero la mayor parte la guardó en una cuenta secreta que creía que nadie conocía, ni siquiera Patricia. Diego se sentía un genio. Pensaba que en 3 meses podría hacer crecer el resto del dinero en el mercado de valores u otros negocios secundarios para obtener ganancias múltiples, luego devolver el capital a la señora Victoria y quedarse con las ganancias para él mismo. Un plan que parecía perfecto sobre el papel, pero olvidaba que ese papel estaba sobre una mesa cuyas patas estaban siendo cerradas lentamente por su propia esposa. Por otro lado, Patricia se sentía inquieta. Su instinto femenino captaba fuertes señales de peligro desde la reunión de Diego con la señora Victoria. Aunque Diego juraba que esa mujer era solo una inversionista tonta fácil de engañar, Patricia no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Comenzó a observar el comportamiento de Diego, que se volvía cada vez más reservado. Diego frecuentemente se encerraba en su estudio, cambió la contraseña de su teléfono y, lo más sospechoso, nunca le dijo a Patricia dónde guardaba el resto del dinero de la señora Victoria. La desconfianza comenzó a crecer abundantemente entre estos dos traidores. Sofía, que monitoreaba la dinámica psicológica de ambos desde su cuartel subterráneo,
Sabía exactamente cuándo era el momento adecuado para verter el veneno de la discordia. No necesitaba actuar directamente, bastaba con dejar que la codicia y el miedo de ellos hicieran el trabajo. Una tarde nublada, un sobre marrón grueso sin nombre de remitente llegó al escritorio de Diego en la oficina. El mensajero que lo entregó se marchó inmediatamente sin dejar rastro. Diego abrió el sobre con una curiosidad mezclada con inquietud. Sus ojos se abrieron como platos al ver el contenido. Dentro del sobre había una serie de fotografías de alta calidad y documentos impresos de transacciones bancarias. Las fotos mostraban a Patricia reuniéndose con un hombre desconocido en una cafetería apartada, entregándole un pequeño bolso. El documento adjunto era una copia de movimientos de cuenta que mostraban un flujo de dinero saliendo de la caja chica de la empresa hacia una cuenta personal a nombre de la madre de Patricia en su pueblo natal. La cantidad no era poca, sumando cientos de miles de dólares acumulados poco a poco durante el último mes. Por supuesto, todas estas pruebas eran falsas, resultado de una manipulación digital de alto nivel creada por el equipo de expertos en tecnología de Rosa Negra bajo las órdenes de Sofía. Pero para Diego, que estaba paranoico, estas pruebas parecían muy reales y convincentes. La sangre de Diego hirvió. Se sintió traicionado por la mujer por la cual había estado dispuesto a enviar a su propia esposa a prisión. Diego arrojó las fotos sobre el escritorio. Su mente se desbocó inmediatamente. Acusó a Patricia de planear robarle dinero poco a poco y huir abandonándolo cuando la empresa quebrara. La furia de Diego no estaba motivada por el amor traicionado, sino porque su ego estaba herido y temía perder el control sobre su fortuna robada. Sentía que estaba rodeado de enemigos y ese enemigo ahora dormía junto a él cada noche. Diego decidió regresar a casa temprano ese día, llevando consigo el sobre marrón, listo para desatar su ira. Mientras tanto, en la lujosa mansión que ahora se sentía fría y extraña, Patricia también recibió un regalo especial. Un mensaje de voz llegó a la aplicación de mensajería de su teléfono desde un número desconocido. El mensaje solo decía: «Escucha bien con quién te acuestas». Con las manos temblorosas, Patricia reprodujo la grabación de audio. Se escuchaba la voz de Diego muy claramente, hablando con alguien que sonaba como el abogado de ambos. En la grabación, Diego hablaba con un tono frío y despiadado, diciendo que si una auditoría fiscal llegaba a examinar la empresa, usaría a Patricia como chivo expiatorio. Se escuchaba a Diego decir que ya había preparado un escenario en el que Patricia sería acusada como la mente maestra del desfalco de fondos sin el conocimiento de Diego, para que él quedara limpio y libre de cargos legales, mientras Patricia seguiría a Sofía a la cárcel. La grabación era el resultado de una edición sofisticada de varias conversaciones de Diego que habían sido grabadas secretamente por dispositivos de escucha instalados por Barreto. Sin embargo, el contexto había sido completamente alterado para convertirse en una amenaza mortal para Patricia. Patricia dejó caer el teléfono al suelo de alfombra. Su rostro estaba pálido como la cera, sus lágrimas brotaban no por tristeza, sino por miedo. Se dio cuenta de que su posición era muy débil. No tenía derechos legales sobre ningún activo porque no era la esposa legítima. Si Diego realmente la incriminaba, estaría acabada. Su amor por Diego se transformó instantáneamente en un odio profundo. Se sintió utilizada. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Diego entró con pasos largos y el rostro enrojecido conteniendo la rabia. Vio a Patricia de pie en la sala con una expresión de miedo que a los ojos de Diego parecía la cara de alguien culpable sorprendido robando. Estalló una pelea terrible. Diego arrojó las fotos falsas a la cara de Patricia, gritándole que era una ladrona y una traidora barata. Las hojas de las fotos se esparcieron por el suelo mientras Diego agarraba los hombros de Patricia y la sacudía con violencia, exigiendo que confesara a dónde había llevado el dinero de la empresa. Patricia, que también estaba llena de rabia por la grabación de voz que había escuchado, no se dejó intimidar.
Apartó las manos de Diego de un golpe y le gritó de vuelta, acusándolo de ser un cobarde astuto que planeaba usarla como chivo expiatorio. Se acusaron mutuamente, se insultaron y se maldijeron por toda la mansión. Palabras crueles que antes nunca se habían pronunciado, ahora salían con facilidad. Se echaron en cara los pecados del otro, recordando sus delitos pasados cuando conspiraron para derribar a Sofía. Patricia gritó histéricamente que se arrepentía de haber ayudado a Diego a tender la trampa a Sofía, porque resultó que Diego era mucho más demonio de lo que ella había imaginado. Al escuchar el nombre de Sofía, Diego perdió completamente el control. Abofeteó la mejilla de Patricia con fuerza, haciéndola caer sobre el sofá. El ambiente quedó en silencio por un momento. Solo se escuchaba el sollozo contenido de Patricia y la respiración agitada de Diego. Diego señaló el rostro de Patricia y la amenazó con denunciarla a la policía esa misma noche por cargos de robo si no devolvía el dinero del que la acusaba. Patricia miró a Diego con una mirada feroz, la mirada de un animal acorralado listo para morder. Ya no veía a Diego como un amante, sino como una amenaza real para su vida. Sintiendo que no obtenía una respuesta satisfactoria de Patricia y empujado por la paranoia de que sus ahorros secretos también pudieran haber sido robados, Diego corrió hacia la habitación secreta detrás del armario del dormitorio principal. Allí había una caja fuerte de hierro empotrada en la pared, donde escondía lingotes de oro y fajos de dólares en efectivo que había apartado de los fondos de la señora Victoria. Patricia lo siguió desde atrás con pasos tambaleantes mientras se sujetaba la mejilla enrojecida, queriendo ver qué haría Diego. Diego giró la combinación de números de la caja fuerte con dedos temblorosos. Necesitaba la certeza de que al menos su tesoro principal estaba a salvo. Se escuchó el clic y la puerta de la caja fuerte se abrió, pero lo que Diego vio dentro de la caja fuerte le hizo gritar de horror más fuerte que cuando vio un fantasma. La caja fuerte estaba vacía de dinero y oro. No había ni un solo billete de dólar ni brillo de oro allí. En su lugar, la caja fuerte estaba repleta de ladrillos rojos sucios amontonados, y justo encima de la pila de ladrillos yacía una rosa negra marchita y seca. Diego cayó sentado sin fuerzas. Sus piernas no podían sostener el peso de su cuerpo. Su rostro se volvió blanco como el papel. Conocía perfectamente el símbolo de la rosa negra. Era el símbolo del colgante que Sofía siempre llevaba, el collar que él solía burlarse diciendo que era una joya barata. Esa rosa negra parecía mirarlo, burlándose de su estupidez. ¿Cómo era posible que alguien pudiera abrir una caja fuerte con una combinación que solo él conocía? ¿Cómo era posible que el oro se hubiera convertido en ladrillos sin señales de haber sido forzada? La lógica de Diego se bloqueó. Sentía que estaba siendo vigilado por una fuerza invisible mucho más grande que él. Patricia, que estaba de pie en el umbral de la puerta viendo el contenido de la caja fuerte, también quedó en silencio. Pero su conclusión fue diferente. Pensó que Diego estaba actuando otra vez. Patricia acusó a Diego de haber movido deliberadamente el contenido y puesto basura allí para engañarla y hacerle creer que no tenía dinero. Patricia gritó acusándolo de estar loco y ser tacaño, pero Diego no escuchaba. Su mirada vacía contemplaba la rosa negra. En su cabeza, la voz de Sofía cuando la arrastraba la policía volvía a resonar. Diego se dio cuenta de algo aterrador. Sofía podía estar en prisión, pero de alguna manera sus manos podían alcanzar hasta el interior de su dormitorio. El terror psicológico había alcanzado su punto máximo. Esa noche, en la mansión que habían robado de manera sucia, ya no había sensación de seguridad, ya no había amor y ya no había riqueza. Solo había un miedo asfixiante y un odio ardiente entre dos ladrones que ahora se devoraban mutuamente. La tensión en la mansión llegó a su punto máximo convirtiéndose en un silencio mortal. Después del descubrimiento del contenido de la caja fuerte convertido en ladrillos y la rosa negra, Diego se comportaba como un loco. Se encerró en la habitación de huéspedes, sosteniendo un bate de béisbol, vigilante ante enemigos imaginarios que estaba convencido vendrían a matarlo. Mientras tanto,
Patricia se dio cuenta de que su tiempo en esa casa había terminado. Si se quedaba, solo tenía dos posibles destinos: ser víctima de la violencia física de Diego, que cada vez estaba más inestable, o ser arrestada por la policía como chivo expiatorio de los delitos financieros de Diego, tal como había escuchado en la grabación. Su instinto de supervivencia tomó el control. Tenía que huir esa misma noche, lo más lejos posible. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada y Diego parecía haberse quedado dormido o desmayado por el agotamiento mental, Patricia comenzó a moverse con mucho cuidado para no hacer ruido con sus pasos. Entró al estudio de Diego. Sabía que Diego guardaba dinero operativo de la empresa en un cajón cerrado del escritorio. No era mucho comparado con el contenido de la caja fuerte que había desaparecido, pero era suficiente para comprar un boleto de avión y vivir unos días en el extranjero. Patricia forzó el cajón con una regla de metal. Sus manos sudaban frío. Su corazón latía fuertemente al compás del segundero del reloj de pared. Logró abrir el cajón y encontró varios fajos de dinero en efectivo y algunas de sus joyas antiguas que Diego había confiscado. Sin pensarlo 2 veces, metió todo en su gran bolso de mano. También tomó su pasaporte, que afortunadamente todavía estaba sobre el escritorio de Diego. Patricia no llevó mucha ropa. Solo agarró una chaqueta gruesa y unos lentes oscuros. Corrió fuera de la casa hacia el garaje. Sus manos temblaban violentamente mientras introducía la llave en el contacto del lujoso sedán que reclamaba como suyo. Rezó en su interior para que el motor del auto no hiciera un ruido estruendoso que despertara a Diego. El motor arrancó suavemente. Patricia exhaló aliviada y sacó el auto del garaje en reversa. En cuanto las ruedas tocaron el asfalto de la carretera, pisó el acelerador a fondo, atravesando el silencio de la noche de la ciudad, dejando atrás la casa que se había convertido en su infierno. Su destino era uno solo: el aeropuerto internacional. Planeaba tomar el primer vuelo a un país vecino que no tuviera tratado de extradición y luego desaparecer para siempre. Durante todo el camino hacia el aeropuerto, Patricia miraba constantemente por el espejo retrovisor. Sentía que un auto negro la seguía desde lejos, pero cada vez que intentaba confirmarlo, la carretera detrás de ella estaba completamente vacía. La paranoia de Diego aparentemente se le había contagiado. La imagen de Sofía atormentaba su mente. Recordó la mirada de Sofía en el tribunal, una mirada herida pero que guardaba rencor. Patricia trató de apartar ese pensamiento. Sofía está en prisión, murmuró repetidamente para calmarse. No puede tocarme, seré libre. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, la culpa y el miedo se mezclaban formando un veneno que le revolvía el estómago. Al llegar al aeropuerto, el ambiente todavía estaba bastante tranquilo. Patricia se apresuró hacia el mostrador de facturación. Compró el boleto del primer vuelo con dinero en efectivo, evitando usar tarjeta de crédito para no ser rastreada. Después de obtener su tarjeta de embarque, se sintió un poco aliviada. Sus pasos se sintieron más ligeros hacia la puerta de inmigración. Pensaba que la libertad estaba frente a sus ojos. Solo tenía que pasar por un control de pasaportes y estaría a salvo del alcance de Diego y de los fantasmas de su pasado. Se puso en la fila, golpeando el suelo con el pie impaciente. Llegó su turno. Entregó su pasaporte al oficial de inmigración con una sonrisa forzada. El oficial escaneó el pasaporte de Patricia, pero en lugar de poner el sello de salida, el ceño del oficial se frunció. Tecleó algo en su computadora y luego llamó a un colega. Patricia comenzó a entrar en pánico. ¿Hay algún problema, señor? Mi avión sale pronto, preguntó con voz temblorosa. El oficial la miró con una mirada aguda y fría. Lo siento, señora Patricia. Su pasaporte está marcado en nuestro sistema. Tiene prohibido viajar fuera del país. Patricia se quedó boquiabierta. ¿Prohibición de salida? Eso es imposible. No tengo antecedentes penales. Revise de nuevo, gritó histéricamente, atrayendo la atención de la gente a su alrededor. Antes de que Patricia pudiera protestar más,
Dos oficiales de seguridad uniformados que lucían más corpulentos e intimidantes que los guardias normales del aeropuerto aparecieron detrás de ella. «Señora Patricia, por favor acompáñenos a la sala de interrogatorio», dijo uno de ellos con un tono que no aceptaba negativas. Patricia intentó resistirse, pero el agarre del oficial en su brazo era muy fuerte. Fue arrastrada fuera de la fila, pasando frente a las miradas de personas que susurraban entre sí. Patricia lloraba suplicando que la soltaran, pero su voz se perdía en el bullicio del aeropuerto. La llevaron no a una oficina de inmigración normal, sino a través de una puerta de personal hacia pasillos traseros del aeropuerto que estaban vacíos y con poca luz. La condujeron a una sala de interrogatorio cuyas paredes estaban revestidas de material insonorizante. En la habitación solo había una mesa de metal y una silla. Patricia fue sentada a la fuerza en esa silla. Le quitaron el bolso. Uno de los oficiales abrió el bolso de Patricia, sacó todo el dinero en efectivo y las joyas que acababa de robar de Diego y lo metió en una bolsa de evidencia. «Esto se confisca como evidencia de presunto lavado de dinero», dijo el oficial con tono impasible. Patricia gritó: «¡Ese es mi dinero! ¡No tienen derecho!». Pero el oficial solo sonrió de lado. Acercó su rostro al de Patricia y susurró: «Cree que somos la policía. Su caso está siendo manejado por autoridades superiores». Esas palabras hicieron que la sangre de Patricia se congelara. Se dio cuenta de que sus uniformes eran ligeramente diferentes. No tenían insignias policiales oficiales. ¿Quiénes eran? Patricia fue dejada sola en esa habitación fría durante horas sin agua ni comida. La mantenían suspendida en una incertidumbre torturante. Su mente estaba completamente destrozada. ¿Era Diego quien había hecho esto? ¿O había alguien más? Cerca del amanecer, la puerta de la habitación se abrió. El oficial regresó. Pero esta vez no llevó a Patricia a una celda de detención. En cambio, la condujo hacia afuera por la puerta trasera del edificio de carga del aeropuerto, hacia un área de carretera exterior que estaba vacía y oscura. «Puede irse», dijo el oficial, mientras empujaba a Patricia hacia el borde de la polvorienta carretera de asfalto. «Pero no puede volver a la casa y no puede abandonar la ciudad. Estamos vigilando cada uno de sus pasos». Después de decir eso, el oficial volvió a entrar al edificio y cerró la puerta de hierro con llave, dejando a Patricia sola al borde de la carretera en medio de la nada. Patricia se quedó de pie temblando, sin dinero, sin teléfono que también le habían confiscado, sin vehículo y sin destino. El cielo todavía estaba oscuro. El viento del amanecer le calaba los huesos. Se había convertido verdaderamente en una indigente en una sola noche. De repente, un lujoso sedán negro se deslizó lentamente desde la oscuridad y se detuvo justo frente a Patricia. Los vidrios del auto eran tan oscuros que no se podía ver quién estaba adentro. Patricia retrocedió aterrorizada, pero sus piernas estaban demasiado débiles para correr. La ventanilla trasera del auto bajó lentamente con el suave sonido del motor eléctrico. Desde el interior del auto, tenuemente iluminado, se escuchó la voz de una mujer muy familiar. Una voz que Patricia creía haber silenciado tras las rejas. La voz era calmada, con autoridad, pero contenía una amenaza aterradora. «Necesitas que te lleve al infierno, Patricia». Patricia abrió los ojos de par en par. Su aliento se atascó en la garganta. Reconocía esa voz. Era la voz de Sofía. Pero, ¿cómo era posible? Sofía estaba en prisión. Patricia quiso gritar, pero su voz había desaparecido. A través de la ventana ligeramente abierta, pudo ver fugazmente la silueta de una mujer con pañuelos sentada elegantemente, sosteniendo un vaso de jugo de granada rojo, mirando fijamente hacia adelante sin volverse hacia ella. El aura de poder que emanaba del interior del auto era tan fuerte que las rodillas de Patricia cedieron. Patricia cayó sentada en el asfalto sucio, llorando en silencio por el terror absoluto. El auto no esperó respuesta. La ventanilla volvió a subir y el sedán negro aceleró, alejándose a toda velocidad, dejando a Patricia completamente destrozada en el polvo del camino, sola enfrentando un destino cada vez más oscuro. El sol de la mañana no trajo calidez para Diego.
Despertó en el suelo de la sala con la cabeza pesada y el cuerpo adolorido en todas las articulaciones. La mansión ahora se sentía como una tumba gigante, fría y silenciosa. Patricia había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo los restos de cordura y sensación de seguridad que Diego tenía. Su caja fuerte secreta estaba completamente vacía, dejando solo una pila de ladrillos que parecían burlarse de su estupidez. Diego caminó tambaleándose hacia la cocina para buscar agua. Sin embargo, sus pasos se detuvieron al ver la pila de cartas de cobro que habían sido deslizadas bajo la puerta principal. Esas cartas no eran facturas normales, sino advertencias severas del banco y de proveedores de la empresa exigiendo pagos inmediatos. El plazo de pago de la deuda a corto plazo que había contraído, usando sus activos personales como garantía ante la señora Victoria, también estaba por vencer. Y Diego se dio cuenta de que no tenía un solo centavo para pagarla. El pánico comenzó a consumir su cordura. Diego intentó llamar al número de teléfono de la señora Victoria repetidamente, esperando poder pedir una extensión de plazo o renegociar. Pero cada llamada era desviada al buzón de voz. El miedo a perderlo todo hizo que Diego actuara temerariamente. No se duchó, solo se lavó la cara mínimamente y se puso una camisa arrugada que encontró en el sofá. Agarró las llaves del auto y condujo a toda velocidad hacia el lujoso edificio de oficinas en el centro de la ciudad donde estaba la oficina de la señora Victoria. Durante todo el camino, Diego ensayaba miles de excusas y mentiras en su cabeza. Le diría que el proyecto estaba marchando bien, pero que había problemas técnicos con el desembolso de fondos, o inventaría una historia triste sobre una desgracia familiar para que la señora Victoria sintiera lástima. Estaba muy convencido de que todavía podía manipular a esa mujer rica con su encanto y palabras dulces. Al llegar al rascacielos, Diego fue directamente al mostrador de recepción en el vestíbulo principal. Pidió ver a la señora Victoria con tono urgente. La recepcionista, una mujer con uniforme elegante, miró a Diego con una expresión extraña, probablemente debido a su apariencia desaliñada y sus ojos rojos por la falta de sueño. Sin embargo, le permitió subir después de una breve confirmación telefónica. Diego se sintió un poco aliviado. Pensó que el acceso que le daban era señal de que la señora Victoria todavía lo respetaba como socio comercial. El ascensor llevó a Diego disparado hacia el último piso, el penthouse reservado para los más altos ejecutivos. Mientras estaba dentro del ascensor, Diego intentó arreglarse el cabello frente al espejo, practicando su sonrisa falsa para que pareciera convincente. Las puertas del ascensor se abrieron directamente frente a un vestíbulo de oficina privada muy amplio y silencioso. El suelo era de mármol negro brillante que reflejaba la imagen de Diego, que lucía pequeño y patético. No había empleados trabajando allí, solo un silencio asfixiante. Al fondo de la habitación había una gran puerta doble de madera de teca tallada que estaba firmemente cerrada. Dos guardias corpulentos con trajes negros estaban de pie inmóviles a ambos lados de la puerta. Diego tragó saliva. Su valentía disminuyó un poco al ver la vigilancia tan estricta. Uno de los guardias abrió la puerta sin decir nada, invitando a Diego a entrar a la guarida del león. Diego entró con pasos vacilantes. La habitación detrás de la puerta era muy grande, con paredes de vidrio que ofrecían una vista de toda la ciudad desde las alturas. En el centro de la habitación había un largo escritorio de trabajo que daba la espalda a la entrada. La silla de ejecutivo detrás del escritorio miraba hacia la ventana, de modo que Diego solo podía ver el respaldo del alto sillón de cuero. Un humo tenue se elevaba desde detrás de la silla, como si alguien estuviera disfrutando de un puro o una bebida caliente. Diego carraspeó suavemente, tratando de llamar la atención. Llamó a la señora Victoria con la voz más suave que pudo hacer, comenzando su actuación lastimera sobre el retraso en el pago y los problemas internos de la empresa que en realidad él mismo había creado. Pero no hubo respuesta de la figura detrás de la silla. El silencio se prolongó durante varios segundos, que parecieron horas para Diego.
De repente, la silla de ejecutivo giró lentamente de forma eléctrica. El corazón de Diego pareció detenerse al ver quién estaba sentada allí. No estaba la señora Victoria con sus grandes lentes oscuros y su glamoroso estilo de vestir. En esa silla estaba sentada Sofía, su esposa, la mujer que supuestamente debía estar pudriéndose en una celda de aislamiento de la prisión estatal. Sofía vestía ropa muy sencilla pero elegante, exactamente como su estilo de antes, con su pañuelo perfectamente arreglado. Lo único diferente era la expresión de sus ojos. Esos ojos ya no eran los de una esposa sumisa, sino los de una reina contemplando a un prisionero de guerra que estaba a punto de ser ejecutado. En su cuello colgaba el medallón de rosa negra que brillaba reflejando la luz del sol. Diego retrocedió varios pasos, tropezando con la gruesa alfombra y casi cayendo. Su boca se abrió, pero no salía ningún sonido. Su cerebro intentaba procesar con todas sus fuerzas lo que veían sus ojos. Una alucinación, un fantasma o la realidad. Sofía lo miró con expresión impasible y luego colocó la taza de té que sostenía sobre el escritorio con un clic que, aunque suave, sonó muy fuerte en la silenciosa habitación. Junto a Sofía estaba de pie Barreto, el guardia de la prisión que antes abría la puerta de la celda cuando Diego la visitaba. Barreto ahora vestía un traje formal y se mantenía erguido como la mano derecha leal de Sofía. La presencia de Barreto allí confirmaba que esto no era un sueño. Esta era la realidad más aterradora que Diego podía imaginar. Finalmente Diego logró emitir un sonido que se atascaba en su garganta. Preguntó tartamudeando cómo era posible que Sofía estuviera allí. ¿No había sido sentenciada a 20 años de prisión? Sofía sonrió levemente, una sonrisa que heló la sangre de Diego. Respondió con calma que la prisión era solo un edificio y que la ley era solo un acuerdo escrito en papel que podía ser reescrito por quienes sostenían la pluma del poder. Sofía le explicó que la señora Victoria nunca había existido. Todo el dinero que Diego recibió, todos los acuerdos que Diego firmó, todo era una trampa creada por la propia Sofía. El dinero que Diego había derrochado era dinero de la herencia de la madre de Sofía, dinero que en realidad debía pertenecer a Sofía por derecho. Diego sintió que sus rodillas se debilitaban y cayó sentado al suelo. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Había empeñado toda su vida a la persona a quien más había lastimado. Sofía tomó una carpeta gruesa del cajón de su escritorio y la arrojó al suelo justo frente a los pies de Diego. La carpeta se deslizó y se abrió, mostrando documentos de transferencia de activos. Sofía le ordenó a Diego que firmara esos documentos inmediatamente. Los documentos contenían una declaración de que Diego devolvía voluntariamente todos los activos de la empresa, la casa y los terrenos a Sofía, así como un reconocimiento de deuda que Diego no podría pagar en toda su vida si se negaba. Diego intentó levantarse. Su ego masculino herido lo enfureció. Gritó que no firmaría nada. Amenazó con ir a la policía y denunciar que Sofía era una prófuga que había escapado de prisión. Pensó que esa amenaza haría que Sofía se asustara, pero Sofía se rió suavemente, una risa seca y sin emoción. Sofía le dijo que podía intentar denunciarla, pero que antes de que Diego llegara a la puerta de salida del edificio, la policía lo arrestaría, no por una denuncia de la fuga de Sofía, sino por el hallazgo de 1 kilo de drogas en el maletero del auto de Diego, que estaba estacionado en el sótano del edificio en ese momento. Le informó que los hombres de Barreto acababan de depositar el paquete allí hace 5 minutos. El rostro de Diego palideció por completo. Estaba atrapado. Si avanzaba, lo atrapaban. Si retrocedía, también. Si no firmaba, sería arrestado como un gran narcotraficante, la misma calumnia que él le había hecho a Sofía. Si firmaba, se convertiría en un indigente miserable. Sofía miró el reloj de pared y luego le dijo que solo tenía 1 minuto para decidir antes de que ella llamara al jefe de policía para realizar una redada en el estacionamiento del edificio. Diego temblaba violentamente. Tomó el bolígrafo que yacía en el suelo con una mano empapada de sudor frío. Con lo que quedaba de su dignidad ya completamente destruida, estampó su firma en esos documentos.
devolvió todo a su legítima dueña. Sofía tomó los documentos, los revisó brevemente y luego miró a Diego con una expresión que decía que el sufrimiento de su esposo apenas estaba comenzando. Este último banquete no servía comida, sino la destrucción total del traidor. Después de firmar los documentos de transferencia de activos, Diego sintió que su mundo había terminado. Sin embargo, en una esquina de su corazón astuto, todavía guardaba una pequeña esperanza. Pensaba que al entregar esa fortuna, Sofía lo dejaría ir sintiéndose satisfecha. Diego pensó que podría empezar una nueva vida en otra ciudad, lejos del alcance de Sofía. Se puso de pie lentamente, se sacudió el polvo de los pantalones y trató de poner cara de fortaleza. Le dijo a Sofía que sus asuntos habían terminado y que se iría ahora. Diego se dio la vuelta, a punto de caminar hacia la puerta de salida con pasos apresurados. Pero la voz de Sofía detuvo sus pasos, no con un grito, sino con un tono de orden frío. Sofía preguntó: ¿Quién dijo que podías irte? Diego se volvió con expresión de confusión y rabia. Gritó que ya había dado todo. ¿Qué más quería Sofía? ¿Su sangre? ¿Su vida? Sofía negó lentamente con la cabeza. Le dijo que la riqueza era solo objetos inanimados que podían buscarse de nuevo. Lo que Sofía quería era algo mucho más valioso para un narcisista como Diego: su buen nombre y su honor. Sofía presionó un pequeño botón rojo oculto debajo de su escritorio. Instantáneamente, las gruesas cortinas de las paredes de la habitación se cerraron automáticamente, oscureciendo el ambiente. Luego, una pantalla de proyector gigante descendió del techo. El proyector se encendió mostrando una transmisión de video en vivo. Diego entrecerró los ojos, tratando de ver qué había en la pantalla. Era la interfaz de una popular plataforma de redes sociales que estaba haciendo una transmisión en directo. El número de espectadores aumentaba drásticamente en cuestión de segundos, alcanzando millones de personas. El título de la transmisión decía en letras grandes: Confesión de culpas y pruebas de la conspiración del caso Sofía. El corazón de Diego latía con fuerza hasta sentir dolor en el pecho. El video en la pantalla cambió a una grabación de cámara de seguridad de alta calidad. Era una grabación del interior del baño de su casa de varios meses atrás, con la fecha exacta de cuando Diego colocó las drogas en el bolso de Sofía. En el video se veía claramente el rostro de Diego, sin censura, sacando el paquete de plástico con polvo blanco del bolsillo de su pantalón. Se le veía nervioso, mirando a izquierda y derecha, luego metiendo el paquete en el maletín de cuero de Sofía que colgaba detrás de la puerta. La fecha y hora registradas en el video eran prueba irrefutable de que Diego era el verdadero culpable. Diego gritó histéricamente, ordenando a Sofía que apagara el video. Corrió abalanzándose hacia el escritorio de Sofía, intentando arrebatar el control remoto o destruir el proyector. Pero Barreto lo interceptó con agilidad. Con movimientos de defensa personal eficientes y rápidos, Barreto atrapó el brazo de Diego, lo torció hacia la espalda y pateó la parte trasera de sus rodillas, haciendo que cayera de bruces con la cara contra la alfombra. Barreto mantuvo el cuerpo de Diego en el suelo, obligándolo a levantar la cabeza para seguir mirando la gran pantalla. Diego forcejeaba como un animal salvaje atrapado, pero la fuerza de Barreto era muy superior a la suya. El video en la pantalla cambió de nuevo. Esta vez era una grabación de una reunión secreta entre Diego y su abogado en un restaurante. El audio de la grabación era muy claro. Se escuchaba la voz de Diego riendo mientras entregaba un sobre grueso lleno de dinero de soborno al abogado. Se escuchaba a Diego diciendo con orgullo que había logrado deshacerse de su estúpida esposa y que pronto controlaría toda la fortuna de la familia. También se le escuchaba burlándose del sistema legal del país, diciendo que jueces y fiscales podían comprarse tan fácilmente como comprar maní tostado. Los comentarios de los internautas al costado de la pantalla se desplazaban a velocidad de rayo, llenos de maldiciones, insultos y la furia pública contra la figura de Diego. Sofía se levantó de su silla y se acercó a Diego, que estaba siendo retenido en el suelo.
se agachó frente al rostro de su esposo. Sofía le susurró que los tribunales de justicia podían comprarse, pero el tribunal del pueblo no tiene piedad. Le dijo que en ese momento todo el país estaba viendo el verdadero rostro de Diego, el rostro de un esposo capaz de calumniar a su propia esposa por dinero, el rostro de un corrupto moral repugnante. El teléfono de Diego, que había caído al suelo, comenzó a vibrar sin cesar. Cientos de notificaciones entraban, llamadas de familiares, amigos, socios comerciales e incluso probablemente periodistas que empezaban a perseguir la noticia. La vida social de Diego estaba siendo destruida átomo por átomo en tiempo real. En medio del caos mental que Diego experimentaba, se escuchó el sonido de sirenas de patrullas policiales aullando desde la distancia, cada vez más cerca. Diego, en su desesperación, curiosamente sintió un ligero alivio. Pensó que ser arrestado por la policía era la mejor salida en ese momento. Al menos, en la comisaría estaría a salvo de Barreto y de la mirada fría de Sofía. Estaría a salvo de la turba furiosa en las calles. La prisión estatal, pensó, todavía era mejor que este infierno psicológico. Dejó de forcejear y se dejó llevar pasivamente esperando que llegara la policía. La puerta doble de la habitación fue derribada. Un grupo de policías armados entró en posición de disparo, pero no apuntaban sus armas hacia Sofía o Barreto. En cambio, rodearon directamente a Diego, que seguía boca abajo en el suelo. Detrás de las fuerzas entraba el comisario Marcos, el jefe de policía de la ciudad conocido por su firmeza. Pero había algo extraño en la actitud del comisario Marcos. No miraba a Sofía como a una prófuga. Por el contrario, le dio un respetuoso asentimiento de cabeza, casi como una reverencia, hacia Sofía. Sofía correspondió el gesto con una mirada impasible, dando una señal con los ojos para que se llevaran a Diego inmediatamente. Barreto soltó su agarre y dejó que la policía esposara las manos de Diego con brusquedad. Diego fue puesto de pie a la fuerza. Miró al comisario Marcos con ojos llenos de esperanza, gritando, pidiendo protección y diciendo que estaba dispuesto a entregarse. Suplicó que lo llevaran inmediatamente a la comisaría central para ser procesado legalmente. Sin embargo, el comisario Marcos acercó su rostro al oído de Diego mientras lo sacaban por la puerta. Con una voz muy baja pero que erizaba los vellos de punta, el comisario Marcos le susurró: «Lo siento, hijo. Tu caso no está registrado en la agenda normal de la policía. Las órdenes de arriba piden que te llevemos a una instalación especial». Diego abrió los ojos de par en par. Preguntó qué instalación era esa. El comisario no respondió, solo sonrió con pesar. Diego fue arrastrado fuera del edificio, pero no hacia un patrullero normal, sino hacia una camioneta negra sin placas y sin ventanas que estaba estacionada detrás de la fila de patrullas. Diego forcejeó con todas sus fuerzas, gritando el nombre de Sofía, suplicando perdón, prometiendo hacer cualquier cosa con tal de no ser llevado en esa camioneta. Pero sus gritos fueron en vano. La puerta de la camioneta negra se abrió, revelando una oscuridad total en su interior. Diego fue empujado adentro a la fuerza. La puerta se cerró con un pesado golpe metálico, sellando su destino. En su oficina, que volvía a quedar en silencio, Sofía apagó la transmisión en vivo. Se acercó a la ventana de cristal, mirando hacia abajo, observando cómo la camioneta negra atravesaba la multitud de periodistas y se alejaba a toda velocidad, llevándose a su esposo hacia un lugar donde el sol nunca sale. Sofía no sentía una victoria desbordante, solo sentía un vacío que lentamente se llenaba de paz. La deuda había sido pagada en su totalidad, la justicia había sido impartida por su propia mano. Ahora solo quedaba un último asunto que debía resolver antes de poder realmente cerrar el libro de su pasado y comenzar su nueva era como la Rosa de Hierro. El viaje dentro de la camioneta negra sin ventanas se sintió como un viaje hacia el más allá para Diego. No podía ver nada, solo sentía las sacudidas del camino y escuchaba el sonido monótono del motor rugiendo. El tiempo pareció perder su significado en aquella oscuridad. Diego no sabía cuánto tiempo había estado siendo sacudido,
si una hora o un día entero. El miedo lo hacía sentir náuseas. El sudor frío empapaba todo su cuerpo que temblaba. Su mente estaba llena de imágenes aterradoras sobre lo que le sucedería. Esperaba que la policía lo llevara a la comisaría central para ser interrogado. Al menos allí había procedimientos legales, había abogados y había derechos humanos. Pero su instinto le decía que lo estaban llevando a un lugar donde la ley humana no tenía vigencia. Finalmente, la camioneta redujo la velocidad y se detuvo. Se escuchó el sonido de una pesada puerta de metal abriéndose electrónicamente, seguido del sonido del vehículo avanzando lentamente hacia un área cerrada. El motor se apagó. La puerta trasera de la camioneta se abrió con brusquedad. La luz de los reflectores que lo deslumbraba golpeó directamente los ojos de Diego, que estaban acostumbrados a la oscuridad. Fue arrastrado hacia afuera por dos guardias enmascarados sin uniformes identificables. Cuando sus ojos comenzaron a adaptarse, Diego quedó estupefacto. Reconocía ese lugar. Muros de concreto altos con alambre de púas, torres de vigilancia en cada esquina y el característico olor a lejía mezclado con un aroma rancio. Esta era la prisión donde Sofía había sido detenida antes. Pero no lo llevaban a la entrada principal, donde se registran los reclusos normales. Los guardias arrastraron a Diego hacia la parte trasera del complejo penitenciario, pasando por el área de basura cuyo hedor penetraba las fosas nasales, hacia un edificio viejo que parecía abandonado y cubierto de plantas silvestres. Allí había una puerta de acero oxidado que aparentaba no haber sido abierta en décadas. Pero cuando uno de los guardias pasó una tarjeta de acceso electrónico, la puerta se abrió suavemente, revelando una escalera de caracol de concreto que descendía muy profundo bajo tierra. Diego intentó resistirse. Sus pies se aferraban al suelo tratando de evitar que lo llevaran adentro, pero la fuerza de los guardias era muy superior. Fue empujado escaleras abajo, adentrándose en las entrañas de la tierra húmeda y fría. Cuanto más bajaban, el aire se hacía más escaso y olía a tierra mojada. El ruido bullicioso del mundo exterior desapareció por completo, reemplazado por un silencio que presionaba los tímpanos. Este era el sector Z, un área secreta construida muy por debajo de los cimientos de la prisión principal. Este lugar no estaba registrado en ningún mapa oficial del gobierno. Ninguna inspección de derechos humanos había tocado jamás este lugar, y las personas que entraban aquí eran consideradas como desaparecidas de la faz de la tierra. Al final del pasillo, tenuemente iluminado solo por bombillas amarillentas y débiles, había una fila de celdas de aislamiento con barrotes de hierro muy gruesos. El suelo estaba húmedo y cubierto de musgo. No había colchones, no había mantas, solo el duro piso de piedra. El guardia abrió una de las celdas al final del pasillo y arrojó a Diego dentro como si tirara un saco de basura. Diego cayó de bruces en el suelo encharcado. La puerta de la celda fue cerrada de un portazo y asegurada desde afuera. Diego se arrastró para levantarse, gritando, llamando a los guardias, suplicando piedad, pero los guardias se fueron sin siquiera voltear a mirarlo, dejando a Diego en el silencio del pasillo subterráneo. Cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra de la celda, Diego se dio cuenta de que no estaba solo. En la esquina oscura de la celda había una figura acurrucada abrazando sus rodillas. Su cuerpo temblaba violentamente. La figura levantó lentamente el rostro al escuchar la voz de Diego. El rostro estaba sucio, el cabello enredado y enmarañado, los ojos hinchados de tanto llorar. Era Patricia. Diego quedó atónito de la sorpresa. Patricia miró a Diego con una expresión vacía que luego se transformó en un odio profundo. Este reencuentro de la pareja de cómplices no fue una reunión emotiva. Patricia inmediatamente atacó a Diego con palabras crueles, culpándolo de todo este sufrimiento. Gritó que por culpa de la codicia de Diego, ahora estaba atrapada en este agujero del infierno. Diego, que estaba bajo un estrés extremo, no aceptó ser culpado. Respondió gritándole, acusando a Patricia de ser una mujer estúpida que no supo guardar secretos y que gastaba demasiado, lo que hizo que los descubrieran.
Una terrible pelea estalló dentro de esa estrecha celda. Se golpeaban, se arañaban, descargando su frustración y miedo el uno contra el otro. Dos personas que antes se llamaban cariño por dinero, ahora se despedazaban como animales salvajes atrapados. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Pasos calmados, rítmicos y llenos de autoridad. El sonido de tacones chocando contra el suelo de concreto hizo que Diego y Patricia detuvieran instantáneamente su pelea. Se arrastraron hacia los barrotes de hierro, esperando que fuera un guardia que traía comida o noticias de liberación. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando la figura apareció bajo el tenue reflector del pasillo. Barreto caminaba adelante, llevando una silla plegable que luego colocó justo frente a la celda de ambos. Luego, Sofía avanzó con paso firme. Su apariencia contrastaba enormemente con el entorno sórdido que la rodeaba. Vestía ropa musulmana muy pulcra y limpia. Su rostro brillaba con serenidad y el collar de rosa negra en su cuello destellaba reflejando la poca luz disponible. Sofía se sentó en aquella silla con elegancia, cruzó las piernas y contempló a los dos prisioneros frente a ella. Esta escena era una ironía perfecta. Hace unos meses, sus posiciones estaban invertidas. Diego y Patricia estaban de pie fuera de los barrotes, riéndose burlonamente de Sofía que estaba adentro. Ahora la rueda del destino había girado 180 grados. Diego y Patricia, por reflejo, cayeron de rodillas. Sus manos se aferraban a los fríos barrotes de hierro, sus rostros suplicantes bañados en lágrimas. Diego imploraba perdón, jurando que haría cualquier cosa con tal de salir de ese lugar aterrador. Prometió ser esclavo de Sofía por el resto de su vida. Patricia también lloraba, diciendo que solo había sido obligada por Diego y suplicando compasión en nombre de su amistad del pasado. Sofía escuchó todas esas súplicas sin expresión. Su rostro estaba tan impasible como la superficie de un lago en calma. Después de que se cansaron de llorar y gritar, Sofía finalmente habló. Su voz era suave, pero resonaba con fuerza en el pasillo silencioso. Les preguntó si recordaban las últimas palabras que le dijeron cuando la enviaron a prisión. Diego y Patricia quedaron en silencio. Sus cuerpos se paralizaron. Sofía repitió esas palabras con un tono frío que penetraba hasta los huesos. «Púdranse en la cárcel, ahora todo es nuestro». Sofía se levantó lentamente y acercó su rostro a los barrotes de hierro. Les dijo que era una persona que valoraba mucho las palabras y que quería cumplir los deseos de ellos. Les explicó que toda la riqueza efectivamente ya había vuelto a ser suya y que la parte de pudrirse en prisión ahora les pertenecía a ellos dos. Sofía enfatizó que en el sector Z no existía el concepto de libertad condicional, no había visitas de familiares y no había abogados. Serían olvidados por el mundo. Sus nombres serían borrados de los registros civiles como si nunca hubieran nacido. Pasarían el resto de sus vidas en la oscuridad, acompañados solo por el arrepentimiento y el uno al otro, un castigo mucho más cruel que la muerte. Barreto le entregó una vieja llave de hierro a Sofía. Era la llave de su celda. Sofía sostuvo la llave y se la mostró a Diego y Patricia, que la miraban con los ojos muy abiertos, llenos de esperanza. Pero en lugar de abrir la puerta, Sofía caminó hacia un desagüe en el suelo del pasillo que conducía a una alcantarilla subterránea profunda. Sin la menor duda, Sofía dejó caer la llave en el agujero del desagüe. Se escuchó un suave chapoteo cuando la llave cayó en el agua turbia muy abajo. Diego gritó histéricamente, su mano tratando de alcanzar a través de los barrotes como si pudiera atrapar la llave que ya se había perdido. La última esperanza de ambos acababa de ser arrojada frente a sus propios ojos. Sofía se dio la vuelta, sin mirar atrás a los dos seres humanos que aullaban detrás de ella. Hizo una señal con la mano a Barreto. Barreto asintió comprendiendo y caminó hacia el panel eléctrico en la pared del pasillo. Uno a uno, Barreto fue apagando los interruptores. El pasillo se fue oscureciendo gradualmente. La última luz, justo encima de la celda de Diego y Patricia, parpadeó una vez y se apagó completamente.
Una oscuridad perpetua y absoluta los envolvió. El sonido de los pasos de Sofía y Barreto se alejó, dejando a Diego y Patricia gritando en desesperación en las entrañas de la tierra que jamás vería la luz del sol. Habían pasado 6 meses desde los eventos del sector Z. El mundo de arriba seguía su curso normal, como si nada hubiera sucedido. Los nombres de Diego y Patricia fueron tema de conversación en las redes sociales durante algunas semanas debido al escándalo del video, pero como sucede con todas las noticias virales, la gente los olvidó rápidamente. Se creía que Diego había huido al extranjero para evitar la condena y la policía cerró oficialmente la búsqueda por falta de rastros. Nadie sabía y a nadie le importaba que esas 2 personas siguieran en la misma ciudad, enterradas vivas bajo tierra. Esa mañana, el clima era muy soleado. Sofía bajó de su lujoso sedán negro frente a la entrada de un cementerio público bien cuidado. Vestía ropa sobria y sencilla, pero emanaba un aura de elegancia que no podía ocultarse. Su rostro lucía más fresco y con autoridad. Ahora, no solo era conocida como la mujer que había logrado limpiar su buen nombre y recuperar el control de la empresa familiar, sino también como una filántropa respetada. Tras bambalinas, había aceptado plenamente la herencia de su madre como líder de Rosa Negra. Bajo su mando, la organización se había vuelto más estructurada y disciplinada, moviéndose entre las sombras para limpiar la ciudad de las plagas que la ley formal no podía tocar. Sofía caminó por el sendero de piedras hacia una tumba bien cuidada, bajo un frondoso árbol de jazmín. En la lápida de mármol estaba escrito el nombre de su madre. Sofía se agachó, limpió algunas hojas secas que habían caído sobre la tumba y luego colocó un ramo de rosas blancas frescas. Sonrió con ternura, tocando la lápida como si acariciara el rostro de su madre. En su corazón, hablaba con ella. Le informaba que todo había terminado. La empresa había vuelto a sus manos, los traidores habían sido castigados y el legado familiar ahora estaba seguro bajo su cuidado. Sofía susurró un agradecimiento a su madre por haberla criado para ser una mujer fuerte, aunque tuvo que aprenderlo de la manera más dura. Sofía tocó el collar de rosa negra en su cuello. Antes creía que este collar era solo una joya ordinaria, pero ahora entendía el peso y la responsabilidad que lo acompañaban. Era consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. La ingenuidad de su pasado había muerto junto con el primer día que entró a prisión. Ahora comprendía que la bondad sin poder es solo debilidad que invita a la opresión. Había elegido su camino, convertirse en protectora de los débiles y pesadilla de los malvados. Mientras tanto, muy en las profundidades del sector Z, el tiempo parecía haberse detenido. Dentro de la celda húmeda y maloliente, 2 figuras humanas que antes estaban tan bien cuidadas y eran tan arrogantes, ahora eran casi irreconocibles. Diego estaba sentado apoyado contra la fría pared de piedra. Su cuerpo estaba extremadamente delgado, su cabello largo y sucio formaba grumos. Su mirada estaba vacía, contemplando la oscuridad sin enfoque. A menudo murmuraba solo, repitiendo la palabra perdón y el nombre de Sofía como un mantra que ya había perdido todo significado. En otra esquina, Patricia estaba acurrucada en el suelo. La ropa cara que antes usaba ahora eran solo harapos sucios y descoloridos. Hacía mucho que había dejado de hablar. Su alma se había quebrado completamente por el aislamiento y la desesperación. Una pequeña compuerta en la parte inferior de los barrotes de hierro se abrió un poco. Un plato de plástico con comida insípida fue empujado hacia adentro por un guardia invisible. Esa comida eran los restos de una papilla aguada y fría. Diego y Patricia, que antes solo querían comer en restaurantes de lujo y despreciaban la comida sencilla, ahora se arrastraban rápidamente peleándose por esa comida. Comían con las manos sucias, lamiendo el plato de plástico hasta dejarlo completamente limpio, como animales hambrientos. Ya no había dignidad, ya no había arrogancia. Los miles de millones de dólares por los que antes pelearon no servían de nada aquí. El oro y los diamantes no podían comprar un rayo de sol ni un sorbo de agua limpia en el sector Z. Verdaderamente habían obtenido lo que querían.
Todo dentro de esa celda era de ellos, incluyendo el sufrimiento eterno. El karma había pagado su deuda con intereses muy altos. De vuelta en el cementerio, una suave brisa mecía el borde del pañuelo de Sofía. Se puso de pie, sintiéndose aliviada y en paz. Había cerrado perfectamente el libro de su pasado. Ya no quedaba rencor pendiente, solo valiosas lecciones de vida. Barreto, que esperaba fielmente cerca de la entrada, le abrió la puerta del auto a Sofía. El viejo la miraba con orgullo, viendo el reflejo de su difunta señora vivir de nuevo en su hija. ¿A la oficina, señora?, preguntó Barreto respetuosamente cuando Sofía entró al auto. Sofía asintió levemente mientras contemplaba su reflejo en el espejo retrovisor. Veía a una mujer fuerte, independiente e invencible. Sí, Barreto, tenemos mucho trabajo por hacer. Esta ciudad no se va a cuidar sola. El sedán negro se alejó lentamente del área del cementerio, atravesando las concurridas calles de la ciudad. Afuera, la gente iba y venía con sus propios asuntos, sin darse cuenta de que había una nueva reina que guardaba el equilibrio desde las sombras. Y muy por debajo de sus pies, dos traidores cumplían su condena eterna en silencio. La pantalla se oscurece gradualmente, acompañada por el pensamiento final de Sofía que cierra esta historia. Este mundo es cruel, lleno de lobos con piel de cordero, pero olvidan que incluso la rosa más hermosa tiene las espinas más afiladas, y yo soy la espina. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder del karma y la importancia de no dejarse pisar por quienes nos rodean, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Crees que la venganza que ella ejecutó fue justa o excesiva? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que traemos cada semana. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que realmente conecta. Nos vemos en el próximo video.